Hola a todos, buenos días. Hoy día empezamos una nueva serie, una serie que va a tener 5 semanas, y en donde vamos a estar hablando del tiempo. Vamos a hablar de cómo manejamos el tiempo. Y hoy día, para arrancar en esta serie, quiero que usted tenga claro la primera pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué hora es? Usted lo que pregunta de su tiempo, que debe ser probablemente lo menos importante, es lo que nos preguntamos siempre. ¿Qué hora es? Si usted tiene un promedio normal, usted mira el reloj o en la pared un reloj o su celular entre 6 y 12 veces diarias. Lo que nos interesa es saber qué hora es. De hecho, es probable que usted ya ahorita, apenas empezamos a predicar, usted empieza a mirar para ver cuánto me voy a demorar. Pero déjeme decirle que no tenemos problema, porque yo tengo aquí, son las 12:10 de la mañana, y tengo que hablar por 43 minutos con 0,3 segundos. Y si usted ha estado conmigo algún tiempo, sabe que yo normalmente me sobran 1 o 2 minutos. Y cuando me paso, que ha sido muy rara vez, ya me ponen un menos enfrente para que sepa que me he pasado. ¿Por qué? Porque el tiempo es importante. Lo que nosotros gastamos en tiempo es muy importante. Pero el problema está en que estamos haciendo la pregunta equivocada. Lo que nosotros deberíamos preguntar es, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? No es importante cuánto tiempo hay, qué hora es. Lo importante es qué estoy haciendo con mi tiempo. Para entonces poder determinar, o para que usted comprenda, y cuando usted se pregunta esto, lo primero que le viene a su cerebro es, nos estamos quedando sin tiempo. Y esa es la verdad. Nos estamos quedando sin tiempo. Ahora espero que esta prédica no sea deprimente, pero que tengamos primero claro lo que nos sucede. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Y la segunda cosa, nos estamos quedando sin tiempo. Sin embargo, nosotros seguimos con la pregunta que no nos debería importar. Y para nosotros es importante entonces entender qué tan rápido es nuestra vida. Porque nuestra vida es y se acabó. Y creo que hay alguien muy inteligente que se llamó Job, que nos cuenta en 2 partes una cosa muy interesante, que tal vez sea medio deprimente, pero espero que al final ya sea felicidad para usted lo que voy a predicar. Pero así dice Job. Dice, mis vidas se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna llegan a su fin. Para Job entonces todo se termina rápidamente. Así tenga 70, 80, 90 años es. No sé si le pasa a usted lo que nos pasa a nosotros, que a medida que vamos llegando a más edad, usted cree que el tiempo sale más rápido. Tanto que usted está pensando, ya va a ser Navidad de nuevo. Porque simple y llanamente lo único que pasa es que parece que el tiempo se va entre nuestras manos. Y yo tengo que entender entonces que tengo que trabajar en eso. Y después Job dice lo siguiente: transcurren mis días con más rapidez que un corredor, vuelan en que se hayan conocido la dicha. Entonces, ¿es depresivo? Probablemente. ¿Es algo complicado? Probablemente. Nosotros tenemos que entender que nosotros empezamos a pensar en eso cuando tenemos 40 y medio, 45 años, por ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no? Cuando usted tiene 45, 50, cuando dice, hey, tic-tac, 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 tic-tac. Peor cuando usted llega a 61, que ya sabe que menos es lo que queda que lo que ya viví. Entonces, ¿con qué tengo que entender? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que hacer para poder decir cómo voy a aprovechar mi tiempo de tal manera que en vez de ser depresiva, sea algo alegre para nuestra vida? Y eso hay veces en que tu tiempo se puede perder. Te distraes completamente del tiempo. ¿Por qué? Porque estás leyendo una novela,
o estás haciendo un rompecabezas, o estás jugando PlayStation. Y de repente pasan las horas y no te has dado cuenta. Y la esperanza es que vuelvas rápidamente de vuelta a saber cuál es el tiempo y cómo tienes que manejarlo. Nosotros tenemos que comprender entonces que yo tengo que dejar de pensar en qué hora es y empezar a pensar qué estoy haciendo con mi tiempo. A mí me pasó, ahí como a los 45 por ahí, un día me desperté y le digo a mi esposa Soraya, le digo, oye, lo que vamos a hacer hay que hacerlo ya. La señora me quedó mirando y me dijo, ¿qué? Yo digo, no sé, pero lo que tengamos que hacer, hagámoslo ya. Y me quedo mirando como miran las mujeres a los hombres que estamos hablando locura. Y siguió caminando, no me pegó más bola. Pero yo estaba en un problema filosófico tremendo. Estaba inspirado. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo ya. Ni yo mismo me entiendo a veces. Así que caminamos entonces a saber que mi tiempo sale rápido. Y a que mientras yo piense que la vida es solo para mí o solo por mí, vamos a tener el problema de que no va a valer la pena. Así que hoy día voy a traer a un amigo nuestro, un hombre que escribió un salmo. ¿Quién escribió los salmos? No es verdad, este de aquí lo escribió Moisés, por fregar la paciencia. No todos los escribió David, hay uno que otro que no lo escribió él. Este de aquí lo escribió Moisés. Moisés, que es uno de los 3 hombres más importantes del pueblo judío. Abraham, Moisés y David. Y Moisés es un hombre que nos va a escribir en este salmo de una forma... Es un poema, pero es algo florido, pero es muy claro lo que nos va a decir. Ahora déjeme contarle quién fue Moisés. Moisés es un hombre que nace y lo envían en un río para que no lo maten, porque en ese tiempo mataban a los hombres judíos. Y por el río termina en la vida de los faraones. Y uno de sus descendientes lo cuida, lo agarra y la vida continúa. Pero él, siendo príncipe de Egipto, como dice la película, él se da cuenta en ese momento, a medida que va creciendo, se da cuenta que él no es egipcio, sino que es judío. Y cuando ve qué es lo que pasa con los judíos, se da cuenta de que los judíos están maltratando a los judíos. Era una cosa terrible, eran esclavos, no podían hacer nada, no podían decidir por ellos mismos. Así que Moisés decide hacer algo y termina matando a alguien. Y termina siendo fugitivo. Y termina arrancando a salir corriendo y termina en medio del desierto, en medio de la nada. Y pasa ahí 40 años. 40 años en que no tenía que coger un reloj, porque sabía exactamente cómo pasaba su vida. A lo que amanecía se levantaba e iba a pastorear ovejas, y cuando llegaba la noche se regresaba a su casa y se dormía. 40 años seguidos. En la mañana te levantabas a pastorear, llegaba la noche, te ibas de ahí y te dormías. No solamente 40 años, los 40 mejores años de uno. Porque supongamos que él mató a esta persona 18, 20 años más o menos. Ha terminado a los 60. Tiene 40 años viviendo, sobreviviendo, porque no está viviendo. Y lo único que ha logrado a determinar en su cabeza es que no hay Dios, no hay un propósito, y todo es simplemente vivir por vivir. Como yo digo, sobrevivir y no vivir. Finalmente, en un momento de sus días, Dios decide decirle, quiero que hagas esto.
Y debido a eso, Moisés arranca, vuelve a Egipto y habla con el faraón y le dice, deja libre a mi pueblo. El faraón dice, no. Y finalmente, con un montón de cosas que usted probablemente ha conocido, él termina de cambiar y les dice, salgan nomás. Y este ser humano pasa de ser un pastor por 40 años, pasa a ser el liberador del pueblo judío. Y los libera de la esclavitud. Y pasa a ser uno de los hombres más importantes que existan aquí. Y entonces él nos va a explicar, y le voy a contar lo que nos va a explicar para que lo tenga claro. Nos va a contar que el problema que tenemos es que nosotros pensamos que la vida es sobre nosotros. Sobre todo cuando usted está en 18, 19, 20, ¿no? Usted cree que la vida es sobre usted, que usted es él, usted es lo importante, todo lo demás depende de mí. Yo soy el centro del cuento. Poco a poco vamos envejeciendo, nos vamos dando cuenta que no, que ni siquiera la gente nos hace mucho caso. Pero llega el momento en que nosotros nos damos cuenta que estamos en un mundo donde no parece que pasa nada. Mire cómo es nuestra vida cuando pensamos que es sobre nosotros. Nacemos, crecemos, vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, consigue un trabajo, se casa 2 veces, se casa 3 veces, algunos. Y finalmente usted tiene hijos, los hijos crecen y usted termina los últimos días de su vida jugando golf o caminando hasta que la muerte se va. La muerte llega y se va. Y la pregunta entonces es, ¿para qué? Como hacen los argentinos, ¿para qué? ¿Cuál es el asunto de estar viviendo si lo que yo voy a hacer es simplemente una cantidad de cosas que no cambian nada? Lo único que me hacen es pensar en una rutina una tras otra. Y mi vida no tiene propósito. Así que vamos a ver cómo Moisés nos va a ayudar de este problema que tenemos. Y él nos va a decir, a ver, tú lo que tienes que entender es que la vida no es sobre ti, sino que tú vives en la mitad de la eternidad. Lo importante es el eterno. Tú simplemente eres una persona que está en la mitad de esta vida que es la eternidad. Y si tú no entiendes que vas a tener momentos, minutos, segundos, horas, años, estando en el centro del propósito de Dios, no sirve. No vale para nada. No puede que tu propósito sea en todo momento. Tal vez tu propósito fue que un día le hables a alguien de Cristo y el resto de tu tiempo pases sin hacer nada especial. Pero tú fuiste llamado para eso. Yo cuento esto siempre, que es un ejemplo, no es real, pero yo siempre le digo al Señor cuando digo esta cosa, líbreme a mí. Ya le voy a contar por qué. Alguna vez se me ocurrió dar un ejemplo de lo que la vida debe ser para nosotros. Y le decía a la gente, mira, empieza a orar a una persona, tiene cáncer, se está muriendo. Y dice, Señor, yo estoy dispuesto a aceptarte a ti como mi Señor si tú me mandas a alguien que me hable de esto, pero que tenga el mismo problema que yo para poder creerle. Dios viene y decide, tú eres la persona que vas a tener cáncer. Tú tienes cáncer, estás en el mismo cuarto que ese señor, le hablas de Cristo, el Señor se salva y se mueren los dos. ¿Valió la pena? Cuando tú entregas la vida a otra persona y la otra persona es la que maneja, tú haces exactamente lo que te pidió, porque ese es el propósito de tu vida. Y si el propósito de tu vida solo eres tú, créeme lo que te digo,
Lo traté muchos años de mi vida. No sirve para nada. Tal vez para tener tú el pensamiento de que eres lo más lindo que hay en esta tierra. Así que agarremos entonces el salmo que le denominamos nosotros el Salmo 90 y veamos lo que Moisés nos dice. 91 dice lo siguiente: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Primer concepto que tiene que quedarnos claro y que el 2 lo va a complementar es, oye, tú vives en generación de generación y tú estás en alguna parte en esa generación. Tú no eres el actor principal de tu película. Como bueno eres el actor secundario, por no decir que el de los últimos. El actor principal, el director, el productor y todo lo demás es Dios, no tú. Entonces tú tienes que aprender a vivir, está la generación tras la generación, la eternidad, y tú tienes que comprender, en algún lugar estoy yo. Verso 2. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En todo momento tú has estado presente, en todo momento tú has sido el que hace las cosas, en esto es lo que yo me tengo que entender que estoy en la mitad de la eternidad, donde Dios está y que yo no soy sino una persona que salgo. Por tanto, yo no puedo ser lo más importante. Moisés continúa el verso 3 y a mí me sintió, cuando yo empiezo a leer y veo estas cosas, digo, esto me suena mucho a Grandal. No sé si usted sabe quién es Grandal, El Señor de los Anillos. En la primera nadie sabía, así que me hice la broma por gusto, pero si usted fuera Grandal, ¿qué? ¿No es Grandal? ¿Cómo es? Gandalf, sin R. Okay, Gandalf. Sí, porque una persona que le pregunté cómo se llama, me dijo, no te puedes equivocar. Casi que la Biblia. Entonces, imaginémonos a Gandalf. No es Gandalf. Gandalf. No Gandalf, sino Gandalf. Sí, Gandalf suena a cantante ecuatoriano. Imagínese a él hablándole a los muertos, volverse a parar, y dice lo siguiente, dice, 1000 años, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Yo me lo imagino a él diciendo eso, ¿no? Pero me parece interesante pensar que para Moisés es claro que tú te vas a morir más rápido de lo que piensas. Normalmente todos los que estamos en mayores de 45 años, levanten la mano los que estamos mayores de 45 años. Ok. Normalmente ya vivimos más de la mitad. Y no lo quiero deprimir. Quiero que comprenda que lo importante es para quién vive. Verso 4. 1000 años para ti son como el día de ayer. O sea, vivir ayer es como que fueron las cruzadas. Hace años, miles de años. Para ellos es un día. Un día que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. ¿Qué es nuestra vida para Dios? Nada. Tanto es así que yo puedo ver lo que hace 1000 años en un día. Ahora, no divida lo que usted vive para 1000 porque se va a deprimir, ¿no? Simplemente téngalo claro, ¿no? Que eso es lo que nos sucede y eso es lo que nos pasa. Por tanto, si yo vivo para mí, esta vida no vale la pena ser vivida. Verso 5. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba. Nacemos y en la noche, en la mañana siguiente, estamos muertos. Dios es completamente claro. Lo tuyo al lado de la eternidad no es nada. Verso 6.
que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Yo solamente vivo y muero. Por eso es que el tema de Moisés es que tienes que aprovechar lo que vives porque es realmente breve. Así que tienes que encontrar el propósito de Dios en ti. El centro es que tú encuentres el propósito de Dios en ti. Ahí eso te va a dar felicidad, no qué hora es. Lo que te va a dar felicidad es cuál es el propósito de Dios en mí. Hay mucha gente que trata de vivir para ellos mismos y trata de tener poder para ser feliz. Entonces parece que son estas personas de 16 años que solamente piensan en él, para él, para él, para él. Podríamos pensar pues en los políticos, podríamos pensar en los dueños de corporaciones grandes, podríamos pensar en un líder religioso, como una secta. ¿Qué hacen ellos? Viven para él. Si yo soy un dictador, voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Y si no te gusta, vas a la cárcel o mueres. Si estás en una corporación grande y vas a hacer lo que tú quieres, para lo que tú quieres, va a llegar el momento en que simple y llanamente los empleados van a ser casi que esclavos. Y si lo haces con líderes religiosos, pues ¿qué no se ha dado ahí? Pues, ¿no? Se han dado de violaciones de niños, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque viven para ellos. Entonces yo paso viviendo lo que es importante es para mí y solamente eso importa. No importa el resto de gente. Y a esas personas le pasan dos cosas. Número uno, nunca alcanzan a terminar lo que empiezan, porque tienen el problema de que cuando yo veo una cima y llego a la cima, me doy cuenta de algo que no sabía, que ahora hay otra cima más grande que no la veía de aquí abajo. Voy y subo esa cima y me doy cuenta que hay otra cima, hasta que finalmente te mueres y ya no puedes. Y la otra cosa, la segunda, tú serás recordado muy mal de la historia, aunque sea de aquellos que te conocieron. Porque simplemente el vivir para ti no te va a permitir ser una persona que colabora con otras personas, que mira lo que otras personas hacen. Solamente piensas en ti, por ti y para ti. Y esa gente lo único que va a hacer es cada vez estar más y más y más completamente terminado, viviendo por gusto. Y por eso tratan de lograr que el ego entre, de forma de que podamos a través de eso, de sentirme lo mejor, verme menos vacío de lo que estoy. Porque estoy completamente vacío porque no vivo en la mitad de la eternidad. Tengo que llegar a lograrlo. Tengo que entender que no es sobre ti. Y Moisés lo va a decir con claridad, no es sobre ti, es sobre Dios. Y así lo dice y empieza a decirnos esto, ya concluyendo el Salmo, en el Salmo 10, dice así: algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. Entonces, en el 10, este hombre que escribió hace 3000 años, tiene muy claro que nosotros en nuestra vida vamos a tener pesadas cargas y calamidades, pero que incluso eso no es lo suficientemente importante para nuestra vida, porque pasan pronto. Y es lo que él entiende y comprende con claridad, y está quedando claro en decir, a ver, lo que sucede es que estoy viviendo para mí, y no es sobre mí, es sobre Dios. En el 11, es donde él nos dice, en la mitad entre 10 y 12, por alguna razón importante. Y el 90-11 es medio raro cuando usted lo lee. Yo se lo voy a traducir, pero es medio locura, ¿no? Dice así:
¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se le debe. Eso no termina, espérate, eso no está muy claro, ¿verdad? Déjeme cambiárselo a castellano, para que usted lo comprenda. Y esto es lo que dice, si pudiéramos ver a Dios como es Él, reverencia le daremos siempre. Si usted entiende quién es Dios, usted lo único que le daría es reverencia, porque eso es lo que a Él le debemos, y con Él tenemos que hacer, y tenemos que vivir. Moisés, en un momento de su vida, se encuentra con Dios, va al monte, y cuando baja, y está totalmente resplandeciente. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de Dios, la gloria de Dios, lo hace que quede todo el día resplandeciente. Y Dios tiene que hacerlo poco con nosotros eso, porque si lo hace mucho nos mata. Dios tiene que tener un poquito de gloria, un poquito. No pida mucho, porque tal vez no lo resista. Cuando vimos a Jesús está lo van a meter preso. Y le preguntan, ¿es usted Cristo? Y Jesús contesta, yo soy. Que es la frase importante que decide Yahvé. Yo soy. Es decir, yo soy Dios. Y en el momento que lo dice, todos los del ejército cayeron uno tras otro. No sé si ahí sacaron los religiosos estos que están tirando, espero que no, pero no sé si por ahí salió, no tengo idea. Entonces, lo que tienes que entender es que si pudiéramos ver claramente, viviríamos con mayor propósito. Si tú y yo pudiéramos entender, ver claramente lo que debo hacer, yo viviría con mayor propósito. Me olvidaría un poco de un montón de cosas que no deberían ser importantes, y por eso vamos a hablar la próxima semana de cómo tener cosas más importantes que otras y cómo sacarlas la una de las otras. Pero lo que tengo que entender es que si yo veo claramente que la forma de vivir es vivir para Dios, entonces viviré con mayor propósito. De otra manera, estoy sobreviviendo y no viviendo. Pero nosotros no pensamos que es importante que tengamos la cantidad de días que gastamos en cada cosa. Míralo de esta forma. Si tú te fueras a casar, y yo te pregunto, ¿cuánto te casas? Tú dirías, después de 8 días, 24 minutos, 15 segundos. ¿Por qué lo sabe? Porque para usted eso es muy importante. Y además tiene un montón de cosas que no ha podido hacer todavía. Y sabe que tiene 8 días, 24 minutos, 58 segundos, no importa si digo lo mismo, ¿no? Eso es lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque el día del matrimonio es muy importante y usted lo tiene claro en su vida. Entonces pregunto que no debería manejar así a Dios también. O por ejemplo, usted va a tener un examen. Tengo 2 semanas para el examen. La próxima semana estudio. 1 semana, 6 días, 5 días, 4 días, 3 días y hasta ahora. Y ya cuando falta un día quiero calentar. ¿Y en qué voy a terminar? En un mal examen. Cuando la gente que conoce que el examen viene, estudian la última semana 1 hora cada día. Y de esa forma no tienen que copiar. O cuando usted lo van a operar. Y usted sabe, me van a operar en 6 días, 24 minutos, 48 segundos. ¿Y por qué sabe? Porque es muy importante. Me van a poner anestesia y me van a operar. Yo tengo que saber cuándo, cómo y dónde. Y tengo que saber qué tengo que hacer, cuánta cantidad de ropa debo llevar, si voy a llevar un libro para leer o no, qué voy a hacer.
Y usted tiene que planificar todo en su vida. Cuando tiene una cosa importante que la maneja. Déjeme darle un ejemplo. A mí me dieron una cirugía de corazón que se llama ablación. Una ablación es una operación que se sabe que tal vez no te cures de una. La ablación va y rompe un montón de cositas estas que yo no sé qué son, pero las va quemando para que el corazón pueda volver a respirar así. Puede hacer esto. Porque en este momento, cuando tú tienes esto, está haciendo así. ¿Ok? Entonces, me dicen, la primera vez tiene 60% de posibilidad, la segunda 80%, la tercera 97%. O sea, en esa operación te pueden operar varias veces. Bueno, entonces nos fuimos a Estados Unidos y en 2 horas el doctor me operó, todo bien, 3 meses exactos del día, el mismo día, me operaron un 21 de enero, el 21 de abril, ¡pam! De nuevo, otra vez la arritmia. Y tuve que volverme a operar. El segundo cirujano me había dicho, yo me voy a demorar unas 3 horas. Entonces tú calculas, para ver. Yo arranco a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana estoy operado, tipo 2 de la tarde me he despertado, tipo 6 de la tarde ya estoy en el cuarto, al día siguiente, 12 del día, me he vuelto a mi casa. Pero resulta que el doctor, querido, llamado por mí, se tiró 8 horas en operarme. 8 horas. Mi pobre mujer pensó que me había muerto y que no le querían decir. 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me botó un día. Un día se me perdió. ¿Por qué se me perdió? Porque empecé a las 8 de la mañana, terminó a las 4 de la tarde, yo recién me desperté a las 9 de la noche, y entonces fue un doctor y me dijo, mira, a usted le pasó esto, le hicieron esto. Yo no entendí nada, me volví a quedar dormido. Me desperté a las 2 de la mañana, acostado en un sitio que solamente había mi cama y paredes blancas. Yo pensé que me había vuelto loco, que estaba muerto. Entonces a las 3 de la mañana empecé a gritar, enfermera. Llegó una señora, dígame, ¿qué me pasó? No le puedo contestar. ¿Por qué no? Porque usted no es el médico, solo el médico le puede contestar. Entonces mándelo. No, pues son las 2 de la mañana. A las 7 llega. Y yo necesito saber qué me pasó, qué me hicieron, por qué me he quedado dormido tanto tiempo. No puedo decirle nada. 3 de la mañana, me volví a despertar. ¡Enfermera! Lo hice a las 4, a las 5, a las 6. Pobre mujer. 7 de la mañana, 7 y media, finalmente llegó este hombre. Y me dijo que nos habían demorado 8 horas. Y me fui al cuarto y perdí todo un día entero al día siguiente para que me despierte, para que yo me pueda ir de vuelta a mi casa. Perdí un día de mi vida. Y la pregunta es, ¿qué hora es? ¿Importaba qué hora era? No. Importaba qué estoy haciendo con mi tiempo. Eso es lo que necesito saber. Y para eso yo tengo que tener claro que si puedo ver claramente, tengo que vivir con mayor propósito. Porque si no, cuando se te pierde un día es una tragedia. Pero si simplemente lo que estás es sanándote para poder continuar, entonces cambia completamente la perspectiva. Nosotros tenemos que entender que para Moisés, lo más importante es la perspectiva que tenemos con Dios y que entendamos el contexto. ¿Cuál es el contexto de nuestra vida? El contexto de nuestra vida es que es Dios lo importante, no usted, no yo. El contexto es que estoy en medio de la eternidad, en un sitio en la eternidad, y lo mío se va así. De manera que, ¿qué es lo que debo hacer según Moisés? Para no entrar en depresión y quererme suicidar, sino entender con claridad lo que debo hacer y lo que debo vivir y cómo debo vivir. Pues Moisés nos lo explica con claridad y nos dice lo siguiente:
enséñanos a contar bien nuestros días, arranca él. Le dice, Dios, por favor, si yo tengo que aprender lo que debo vivir y ser una persona con propósito y por tanto feliz, tienes que decir, enséñame a contar bien nuestros días. Empiézame a saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué es lo que busco, por qué lo busco. Y así continúa el verso 12, dice, enséñanos a contar bien nuestros días, pero para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cómo vas a adquirir tu sabiduría? Cuando comprendas con claridad contar tus días. Cuando sepas claramente qué es lo que estás haciendo, no qué hora es, no que usted mire el reloj. La pregunta importante que usted no se está haciendo y que tiene que hacerse es: ¿en qué estoy gastando o invirtiendo mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es vital? ¿No es vital? ¿Es un propósito? ¿Es mi propósito de estar en el medio de la eternidad o no? Desde la próxima semana vamos a empezar a trabajar contigo principios bíblicos y prácticos para que tú sepas cómo organizar tu tiempo, porque probablemente el gran problema que tenemos muchos de ellos es que no saben cómo organizar su tiempo y el tiempo simplemente se va. Entonces, las próximas 4 semanas yo y mis compañeros le vamos a mostrar a usted qué es lo que tenemos que saber y qué es lo que tenemos que manejar para poder trabajar mi tiempo y para ir sobre las cosas más importantes a las menos importantes. Que yo pueda aprender primero lo más importante y deje para el lado lo menos importante. Y es la esperanza nuestra, mía y de mis compañeros que estaremos hablando por 4 semanas más. Es mi esperanza que usted arranque a hacer una oración, que no quiero que sea una repetición de no, pero que usted coja en su cerebro y diga, espérate, yo tengo que aprender lo que nos dijo Moisés. Así que tengo que aprender a orar de una forma específica para poder pedirle a Dios que nos dé el propósito que necesito. Y yo le recomiendo que usted ore así, diga, Padre Celestial, enséñame a contar mis días para que mi corazón adquiera sabiduría y llegue a cumplir tu propósito en mi vida. Permíteme repetírtelo. Padre Celestial, enséñame a contar mis días para que mi corazón adquiera sabiduría y llegue a cumplir tu propósito en mi vida. ¿Quieres tener felicidad? Tienes que cumplir el propósito de Él en tu vida. Tienes que terminar de intentar de cumplir tu propósito, porque tu propósito se pierde, se termina. ¿Qué tengo que hacer? Entender qué es lo que más importa, qué es lo que necesita mi tiempo y qué es lo que no necesita tanto. Y comprender finalmente que lo más importante es que yo tenga la posibilidad de empezar a pensar, ¿cómo hago para cumplir el propósito de Dios en mi vida? Y no simplemente seguir esperando que sobrevivo y empezar a vivir en plenitud. ¿Cuándo usted vive en plenitud? Cuando su tiempo, cuando su propósito es el propósito de Dios en su vida. En ese momento, usted podrá entender qué es lo que tiene que hacer. Y las próximas 4 semanas, nosotros vamos a empezar a contarle cómo hacerlo. Que usted sea supremamente práctico, supremamente bíblico. Esto es lo que tengo que hacer, y puedo hacer esto, y puedo organizar esto, y puedo organizar esto otro. De manera que los invito a volver a venir las próximas 4 semanas y estar con nosotros, permitiéndonos comprender cómo debo usar mi tiempo. Porque la responsabilidad por la que debo vivir es llegar a cumplir el propósito de Dios en mi vida.
En ese momento usted dejará de ser una persona que sobrevive y pasará a vivir en plenitud. Póngase de pie, vamos a terminar. Padre, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre por esta posibilidad de ver lo que Moisés hizo con su vida. Cómo entendió con claridad que no era lo que él era o lo que él no era, que lo importante era que Dios está en la eternidad. Y que la única forma de tener la plenitud de quien vive, es quien vive entendiendo que lo que todo depende es Dios en nuestra vida. Que ya no preguntemos qué hora es, que empecemos a preguntar qué hora, qué estoy haciendo con mi tiempo. Y cuando lleguemos a esa conclusión, aprendamos qué es más importante, qué es menos importante, y empecemos a trabajar en lo que Dios quiere que nosotros usemos nuestro tiempo, que finalmente no es nuestro tiempo, sino del Señor. Y cuando lo empiezo a encontrar, dejo de ser un sobreviviente y paso a ser una persona que vive en plenitud, con Cristo en la mitad. Gobierna nuestras vidas, llévanos a nuestra casa con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, los veo el próximo domingo.